Siempre se ha dicho que la Tierra tiene tres polos: el Polo Norte, el Polo Sur y el Everest. En este canal ya hemos hablado de la conquista de la Antártida y del Everest, pero no del Ártico, que de hecho fue oficialmente la primera que se consiguió. Si os dais cuenta, los conquistadores del Polo Norte no tienen la fama ni el reconocimiento de Amundsen y Scott cuando fueron a la Antártida, o de Mallory e Irving cuando intentaron el Everest. Esto es debido a que la conquista del Ártico estuvo envuelta en fraude, engaño y situaciones controvertidas que ensuciaron el romanticismo y la épica propios de este tipo de aventuras. Pero el Polo Norte, aparte de tener una historia llena de incidentes, se puede llegar hasta él. Si queréis conocer a fondo este lugar, poneros cómodos y abrigaros bien. Este viaje va a ser muy frío. Antes de empezar es preciso aclarar dónde vamos a viajar exactamente. El Polo Norte geográfico es un puntito del tamaño de una cabeza de alfiler que se encuentra en medio del océano Ártico. Ese puntito coincide con el eje terrestre de rotación y está en el lado opuesto al Polo Sur, situado en la Antártida. Mientras que el Polo Sur geográfico se encuentra en un lugar físico terrestre en suelo antártico, el Polo Norte es un punto situado sobre el océano Ártico, que al ser un océano glaciar está cubierto por una banquisa de hielo, la cual, como vemos en este vídeo de la NASA, se mueve sobre el océano y modifica su forma y tamaño según la época del año y la temperatura. Bien, ahora que ya lo tenemos claro, vamos a buscar una cabeza de alfiler en medio del océano glacial ártico. Y ahora sí, empecemos este viaje por la historia. Como el Polo Norte es el extremo de la Tierra más próximo a Europa, fue el primero en ser explorado. El primer osado que se adentró en esas latitudes fue el geógrafo y aventurero holandés Willem Barents, que en el siglo XVI navegó el océano Ártico buscando una nueva ruta comercial hacia China, bordeando todo el norte de Europa y Asia. Esto es, estaba buscando el famoso Paso del Noroeste, pero Willem Barents murió en el Ártico intentando completar el paso. Sus expediciones aportaron mucho conocimiento sobre el Ártico y fueron vitales para la expedición que 200 años después, en el siglo XVIII, realizó el navegante danés Vitus Bering, el otro gran pionero del Ártico. Bering consiguió navegar el estrecho que separa América de Asia, cerrando así el Paso del Noroeste por el otro extremo. Una vez descubierto, vieron que este paso no servía como ruta comercial, por lo que el Ártico dejó de interesar a los comerciantes y empezó a fascinar a los exploradores. Por cierto, la primera persona en surcar el Paso del Noroeste navegando desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico por el Ártico fue el noruego Roald Amundsen en 1903. En el siglo XIX, todos los países con intereses en el Ártico emprendieron una carrera por ser los primeros en alcanzar esa cabeza de alfiler situada en una banquisa de hielo sobre el océano Ártico. Quien más interés puso fue Estados Unidos, que como nación joven y emergente quería una demostración de poder sobre las naciones europeas. Como veis, estas expediciones estaban cargadas de política. En el año 1908, el explorador y médico estadounidense Frederick Cook dijo haber llegado al Polo Norte, pero no pudo aportar ninguna prueba más allá de su palabra que estaba bastante comprometida, porque 2 años antes se adjudicó la primera cumbre de la historia en el monte Denali en Alaska, aportando una fotografía que se demostró fue tomada en una montaña mucho más baja. Un año después, el explorador estadounidense Robert Peary
dijo haber llegado al Polo Norte el 9 de abril de 1909, para lo cual presentó fotografías, cartas de navegación y un diario de ruta como pruebas. Como estas expediciones estaban llenas de política e intereses, los mecenas de Robert Peary influyeron para que las sociedades geográficas dieran validez a sus pruebas y otorgarle la victoria sobre el Polo Norte. Esto hizo que desde el primer momento muchos cuestionaran la conquista de Robert Peary. En el año 1989, el explorador ártico Wally Herbert estudió a fondo los documentos presentados por Peary y determinó que no pudo alcanzar el Polo Norte geográfico, ya que era imposible cubrir esas distancias en el tiempo que dijo haberlo hecho. En el año 2005, el británico Tom Avery quiso tirar por tierra las conclusiones de Herbert, para lo cual montó una expedición exacta a la de Robert Peary. Usó la misma raza de perros que tiraron de trineos fabricados con los mismos materiales de la época e hicieron la misma travesía. Avery llegó al Polo Norte geográfico siguiendo la ruta de Peary, aunque lo hizo mucho más lento. Lo justificó diciendo que Peary tenía un hielo mucho más duro que le permitía ir más rápido, ya que destinaban más horas de travesía por jornada. El caso es que, a pesar de las aportaciones de Avery, a día de hoy, con los conocimientos que se tienen del Ártico, las sociedades geográficas cuestionan seriamente que Robert Peary llegara al Polo Norte geográfico en 1909. La primera persona que pudo demostrar con testigos y pruebas irrefutables que había pasado por esa cabeza de alfiler situada sobre una banquisa de hielo sobre el Ártico fue el noruego Roald Amundsen. Este tío, después de hacer el paso del noroeste por barco y llegar al Polo Sur por tierra, en el año 1926 atraviesa en un dirigible todo el círculo polar ártico desde Svalbard en Noruega hasta Alaska en Estados Unidos, pasando por encima del Polo Norte geográfico. Vale, pero ¿quién fue la primera persona que atravesó caminando la banquisa de hielo, llegó al Polo Norte geográfico y dio un zapateado sobre esa cabeza de alfiler? Probablemente no diera un zapateado, pero la primera persona que certificó caminar sobre el Polo Norte fue el británico Wally Herbert, que en el año 1968 realizó una travesía a pie de más de 6.000 kilómetros entre Alaska y Svalbard durante 16 meses. Esto es, el viaje en dirigible que hizo Amundsen en 1926, él lo hizo caminando. En este viaje épico, Wally Herbert vio que los datos aportados por Robert Peary en 1909 no cuadraban, porque él, que iba mejor preparado y con equipación más moderna, no era capaz de avanzar a la velocidad que Peary dijo realizar 60 años antes. En fin, juzgar vosotros quién merece el honor de ser la primera persona en conquistar el Polo Norte. Para mí, ese título debe ir a Wally Herbert. Bien, pues ha llegado el momento de averiguar cómo podemos viajar nosotros al Polo Norte. Hay dos formas de viajar al Polo Norte geográfico: en barco y en helicóptero. En barco es un viaje concebido como un crucero que navega durante 2 semanas el océano Ártico hasta el Polo Norte geográfico. Viajas en un rompehielos, por lo que llegas al Polo Norte sin bajarte del barco, entre otras cosas porque estos cruceros se realizan únicamente en junio, julio y agosto, cuando las temperaturas son más altas y la banquisa helada es más frágil, permitiendo al rompehielos atravesarla hasta el mismo Polo Norte geográfico. El crucero sale del puerto ruso de Murmansk y es en régimen de todo incluido. También actividades como paseos en Zodiac o vuelos en helicóptero. Los principales atractivos son el paisaje, la fauna polar
y darte el capricho de zapatear en el Polo Norte geográfico. El precio de este viaje es a partir de $30.000 por pasaje. Y digo a partir de porque el precio puede subir dependiendo del camarote. La otra opción es por aire. Desde Svalbard sale un avión hasta la base Varneo, que es una base rusa situada en la banquisa ártica a unos 110 kilómetros del Polo Norte. Desde la base de Varneo vuelas en helicóptero hasta el Polo Norte geográfico y pasas 2 o 3 días allí haciendo actividades. Es un viaje que dura 4 días en régimen de todo incluido y cuesta $25.000. Para los más aventureros hay una tercera actividad que consiste en caminar los 110 kilómetros que separan la base Varneo del Polo Norte geográfico. Esta travesía dura 15 días y cuesta $50.000. Te incluye un guía especializado y todo el equipo: trineo, arnés de tiro, esquís, tienda de campaña, alimentación, etc. Si queréis viajar al Polo Norte y ninguna de estas 3 opciones os interesa, también podéis viajar leyendo estos 2 libros que os voy a recomendar. Cuestan menos de $30.000 y podéis leerlos tranquilamente tomando un café. Tomad nota: Hacia el Polo, del noruego Fridtjof Nansen, y La conquista del Polo Norte, de Fergus Fleming. Abajo en la descripción del vídeo os dejo los enlaces para que accedáis a estas lecturas que os van a dejar helados. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí, de todos los destinos polares que hemos visto en este canal, el Polo Norte se me antoja el menos atractivo. Aparte de ser el más caro, con diferencia, hay menos actividades, paisajes y vida salvaje si lo comparamos con Antártida, Alaska o Groenlandia. Ahora bien, que si me sobrara el dinero, ya te digo que hago este viaje. Muchas gracias por haberme aguantado, cuidaros mucho y portaros bien.